El domingo pasado celebramos 10 años, pero quizás no todos conocen el pasado o la historia de donde venimos y quizá algunos ni siquiera podemos entender o captar la importancia de la iglesia. Y por eso el día de hoy voy a tomar un tiempo para que juntos podamos explorar y entender y meditar en cuáles son las características de una iglesia saludable. Ese es el tema que vamos a estar viendo, las características de una iglesia saludable. Y vamos a estar en el libro de los Hechos y vamos a estar meditando sobre el capítulo 2. A partir del verso 38. Entonces vamos a leer y luego vamos a orar y luego vamos a comenzar con nuestro estudio, si les parece, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Hechos 2, verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, te pedimos que también en esta hora, mientras abrimos tu palabra, Señor, que tú abras nuestros ojos y nos des sabiduría y nos des inteligencia para poder captar tu mensaje, para poder entender, Señor, la importancia de la iglesia en tu plan. Que podamos ver que somos instrumento en tus manos, todos nosotros, cada uno, Señor, de los creyentes, cada uno de los hijos que tú has llamado a tu familia, tenemos un lugar y una tarea, Señor, dentro de tu plan. Haznos sabios, haznos entendidos, danos un corazón obediente, Señor, para ocupar ese lugar, para poder, Señor, poner por obra todo aquello que tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe y nos capacite para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces las características de una iglesia saludable. Ahora, para poder ilustrar eso, voy a empezar con hechos de la vida real. Y quiero comenzar hablándote de una enfermedad que no sabía que existía. Si tú ves mi dedo, lo traigo inmovilizado, porque el día jueves por la mañana me levanté y me sucedió algo muy extraño. Me desperté con un dedo doblado y lo quería enderezar y no podía. Y entonces lo levantaba con mi dedo, se quedaba derecho y luego pum, se regresaba. Y luego lo volví a empujar y se regresaba. Y dije, pues, ¿qué está pasando? No, ni que se mandara solo, ¿no? Y ahí estoy. Y al ratito ya lo empecé a controlar y el dedo funcionó bien. Me fui al trabajo y pasó el resto del día bien. El viernes por la mañana me despierto y el dedo, aferrado otra vez, se me había doblado. Y lo volví a enderezar y tronaba y luego se agachaba. Y durante el día me empezó a pasar varias ocasiones. Y como ya no necesitas ir al doctor, sino necesitas ir a Google para que te diga qué tienes, pues fui y revisé y encontré que hay un problema que se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. Resulta ser, no sabía, pero nuestra mano tiene poleas.
En nuestra mano hay una especie de tubitos en cada una de las falanges por donde pasan los tendones. Y entonces, cuando el músculo jala, el tendón, a través de esos poleas, es que el dedo se puede mover y doblar de diferentes maneras. Pero cuando la vaina del tendón se inflama, ya no pasa por esa polea, y entonces tú quieres enderezar el dedo y está atorada en la polea el tendón. Entonces cuando truena, porque manualmente lo jalas, es que pasas la inflamación por la polea y se queda derechito, pero en cuanto tratas de doblar, se regresa la pelotita que se te forma y entonces te vuelve a agachar el dedo. El caso es que me mandaron por 3 semanas a tener el dedo inmovilizado y nunca había extrañado tanto mi meñique de la mano izquierda como ha sucedido ahora. Cualquier cosa puede ser muy difícil. Imagínate, me meto a bañar con la mano así, ¿no? Con una sola mano. Me tengo que lavar las manos, una mano y 3 dedos, literalmente. Y ahorita en la mañana que me subí al carro, me eché a la bolsa del pantalón el celular, no me lo podía sacar. Cuando me lo saqué, me quedó la bolsa todo y no me lo podía acomodar. Y estaba en el carro luchando. Y no nos damos cuenta de cuánto necesitamos todos nuestros miembros, ¿verdad? Hasta que nos hace falta uno. No sé si alguna vez te haya pasado, una vez se me metió un bobito en el ojo y se me cerró el ojo y anduve con un parche por un rato. Y lo mismo, es impresionante cómo Dios nos diseñó de tal manera para que todos nuestros miembros funcionen y entonces podamos sentir la salud del cuerpo. Y digo esto porque la Biblia nos habla de diferentes analogías para referirse a la iglesia. Y una particularmente de la que hace énfasis es que la iglesia es un cuerpo unido o formado por muchos miembros. Y esta mañana, mientras estudiamos estas características de una iglesia saludable, quiero que tengas en mente esto. El Señor forma a la iglesia, forma su cuerpo de miembros, pero miembros no en el sentido de un club, porque dice, yo tengo una membresía. Bueno, ya casi ni se usa, pero yo tengo una membresía del Blockbuster, ¿no? Soy miembro del Blockbuster, tú puedes ir y puedes rentar. O yo soy miembro del club de fanáticos de One Direction, por ejemplo, David, no sé, o alguien, aquí alguno de los jóvenes. Pues esa membresía no es genuina, realmente no eres miembro funcional, no eres un miembro vital, pero cuando la iglesia menciona a los miembros del cuerpo, está hablando de miembros que funcionan dentro de un organismo vivo. Y la iglesia, si tú te fijas en la Biblia, vas a encontrar que siempre hace referencia a un organismo vivo. Un cuerpo, un edificio vivo, donde hay piedras vivas, o una novia que va a casarse con Jesús. Siempre habla de la iglesia en términos de un organismo vivo. Y eso es lo que quiero que tengas en mente. Dios te ha llamado a ti y a mí para que seamos parte de algo vivo. Ahora, yo no sé si tú has estudiado algo acerca de la Trinidad. Una vez un varón se me acerca aquí en la iglesia y me dice, ¿cómo está lo de la Trinidad? Y yo le digo, la Trinidad, mira, Dios son 3 personas, un solo ser. Dios, el Padre, es Dios, pero el Padre no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre. ¿Me expliqué? Sí, pero ¿qué más? No, pues nomás hasta ahí puedo llegar, ¿no? Ya no te puedo explicar más. No sé qué tanto hayas estudiado de la Trinidad, pero te voy a decir algo. Si tú te fijas en la Biblia, te vas a dar cuenta que la Trinidad mantiene una relación de comunidad, vamos a decir. Son 3 personas, un solo ser, pero comparten la misma naturaleza, comparten los mismos atributos y viven en una relación de amor continua y armonía. Y de alguna manera, en la mente de Dios, el concepto de la Trinidad lo lleva al cuerpo, a la iglesia, y nos dice que somos uno en Cristo.
nos lleva a una unidad. Somos diferentes miembros, somos miembros que tienen diferentes funciones, pero nos llevan a ser uno en Cristo. Dios planeó que sus hijos vivan en unidad y en comunidad. Y es lo que vamos a ver a través de este pasaje. Ahora, hay algo importante. Nosotros tenemos 10 años que empezamos Amor Fraternal. Y lo hicimos porque teníamos un deseo. El deseo de ver un modelo bíblico de iglesia. Y con esto quiero ser muy cuidadoso. No quiero decir que somos la iglesia de Jesús. No. La iglesia de Jesús abarca diferentes sabores, diferentes colores, en diferentes lugares. En toda la tierra está la iglesia de Cristo. Pero sí teníamos una inquietud de ver algo que tuviera una base netamente bíblica. Y hace 10 años comenzamos esa aventura y hemos aprendido muchas cosas, hemos cometido muchos errores en el camino, pero seguimos en el mismo principio de que queremos ser una iglesia que esté modelada o moldeada por la Escritura. Y vamos a comenzar entonces con lo que dice la Biblia. Para empezar, no sé cuántos de ustedes sepan lo que significa iglesia. No sé cuántos de ustedes conocen el término, han escuchado de lo que significa el término iglesia. ¿Alguien sabe? Levanta tu mano si sabes. Ok, son pocos. Ok, iglesia, la palabra iglesia viene del griego que es eclesia o eclesía, dicen algunos. Y básicamente la palabra significa ser llamado fuera. Ahora, el término se aplicaba para reuniones donde se tomaban decisiones no necesariamente relacionadas con el cristianismo. En la antigua Grecia, la iglesia era una congregación, un grupo de personas que se reunía para dirimir, para resolver asuntos. Sin embargo, ese término se usa o se aplica en la Biblia para hablar de la congregación de los creyentes. De tal manera que si vas al libro de los Hechos, estamos leyendo en el capítulo 2 lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado y de una manera extraordinaria, sobrenatural, se manifiesta en todas aquellas personas que estaban allí para la fiesta en Jerusalén. Y dice en el verso 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos. Mira esta parte: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y mira el 41, subráyalo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y piensa en ese panorama. Pedro se levanta a predicar, el Espíritu Santo se está manifestando, hubo esa manifestación espectacular, llamas de fuego, las personas hablando en idiomas que no sabían, multitud de personas de otras nacionalidades que habían subido a Jerusalén, estaban escuchando glorificar a Dios en su propio idioma, y entonces Pedro se levanta y comienza a predicar. Y después de la predicación, bueno, más bien el contenido de la predicación es arrepiéntanse, bautícense, para ustedes es el regalo del Espíritu Santo. Y dice aquí que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas ese día. Ahora, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque la iglesia solamente, no voy a señalar porque van a pensar que estoy porque a veces pensamos que la iglesia es el edificio. Ahora, ¿sabías que transcurrieron más de 2 siglos a partir de este momento antes de que la iglesia tuviera edificios? La iglesia no se caracterizaba por un templo o por un edificio, sino por gente que seguía a Jesús. Todos los que habían escuchado el mensaje, todos aquellos que recibieron esas palabras, que se arrepintieron, que se bautizaron, y dice que se añadieron 3,000 personas en ese día. La iglesia está constituida por gente que ha recibido el mensaje del Evangelio.
De tal manera, y esto es importante, te voy a decir por qué. Porque tú dices, oye, hay un grupo de personas que se está reuniendo para aplicar principios bíblicos en su vida y ser exitosos. No es la iglesia. Bueno, pero hay muchas personas que van y cantan música cristiana y se reúnen en un templo y tienen ciertos rituales, pero no han creído en el evangelio. No es la iglesia. La iglesia está constituida por personas que han recibido el mensaje de Cristo, que han sido bautizadas, que están siguiendo las enseñanzas de Jesús. Ahora, tú dices, entonces es cristiano el que se arrepiente, el que recibe el evangelio, se arrepiente, recibe el Espíritu Santo y se bautiza. En algunos lugares la membresía se cuenta así, por personas bautizadas, ¿verdad? ¿Sí, Julián? Hay lugares donde dicen, si no te bautizas no eres miembro de esta iglesia. Ahora, nosotros no tomamos esa dinámica, que no está mal en sí mismo, pero sí creemos que la verdadera membresía no son todos los que vienen, sino todos aquellos que han creído. Y yo te pregunto, ¿cuál es la razón para no bautizarte si ya has creído? Nada más te lo dejo allí. El asunto es que todo aquel que ha recibido el mensaje de Cristo, todo aquel que ha creído, todo aquel que ha sido obediente a la palabra, entonces él es parte de la iglesia. De tal manera que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de las personas, de los creyentes, de los que han entregado su vida a Jesucristo y no del edificio. De tal manera que la iglesia está en tu casa, está en tu colonia, está en tu escuela, está en tu trabajo, está donde quiera que tú vayas. ¿Sí queda claro? Ahora, en ese sentido, entendemos que la iglesia es una. Alrededor del mundo hay creyentes, unos tocan alabanzas como nosotros, otros las tocan en cumbia, otros los tocan en reggaetón, que probablemente pienses que es satánico, pero algunas gentes podrán escuchar reggaetón cristiano y es de acuerdo a su cultura. Sin embargo, si han confiado en Jesucristo, si han puesto su fe en el Señor, si se han arrepentido de sus pecados, forman parte de la iglesia, que es una sola. La Biblia nos dice que Jesús dio su vida por la iglesia. ¿Para qué? Para purificarla y, dice, prepararla para sí mismo. En ese sentido es una sola iglesia. Ahora, en el sentido, vamos a decir, invisible, ¿sí? Es una sola iglesia a través de la historia y a través de las naciones geográficamente hay una sola iglesia. Ahora, localmente podemos decir que visiblemente hay muchas iglesias y dentro de las iglesias de Hermosillo, Amor Fraternal es una de las iglesias. ¿Sí me explico? Podemos referirnos a la iglesia en dos términos: la iglesia, que es una sola, invisible, o la iglesia visible o la iglesia local, que es Amor Fraternal o Generación de Amor o la que tú quieras, Iglesia de Dios, bautistas, metodistas. Ok, entendiendo un poquito lo que es la iglesia, vemos entonces que Dios, cuando planeó su obra de evangelización para el mundo, consideró dentro de su plan a las personas. Y Dios, a través de la iglesia, está replicando, vamos a decir que su genética. Y piensa en esto. La semana pasada vi en Facebook una persona que puso la manera de cultivar vegetales en tu casa. No sé cuántos de ustedes lo vieron, pero se veía bien bonito. Unas rebanadas de tomate en una maceta, ¿las viste? Ok, unas rebanadas de tomate, pero acá redonditas, bien machín, ¿no? Y las pones en la maceta y salen un puño de plantas de tomate. Pero luego agarra también la colita ahí de la piña y la ponen en agua y sale la planta, la pones en tierra y sacas tus piñas ahí también. Y luego ponen ajos y ponen cebollas y zanahorias, les cortan el rabito de las zanahorias bien bonitas, ¿no? Y las pones así en agua y crece la matita por ahora, por el copete, vuelven a crecer. Y las estaba viendo y dice, qué curado, cómo el Señor en la genética de los vegetales o de las frutas las preparó para que sigan produciendo fruto. Es decir, no necesitas enseñarle qué hacer, porque en su genética
Lo único que necesita son las condiciones adecuadas y dan fruto. Ahora, Dios, cuando habla de la iglesia, habla de un organismo, habla de algo que está vivo y habla de algo que tiene la genética de Dios dentro de su ser. Por eso dice la Biblia que nosotros llegamos a ser participantes de ¿qué? Dice Pedro, de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina para que nosotros puedan replicarse las virtudes de Dios. Ahora, no somos Dios, no somos ni diosesitos, no, somos seres humanos, mortales, falibles, pecadores, donde Dios ha puesto su poder, sus virtudes, su gracia, para que otros puedan también conocer a Dios. Y por eso Pablo dice que somos vasijas de barro, donde la vasija es ordinaria, donde no hay nada extraordinario en nosotros, somos el recipiente, pero el contenido que Dios ha puesto en nosotros es su ADN, es la capacidad de reproducir las virtudes de Dios en otros. Por eso Dios planeó que la iglesia fuera el medio para que otras personas fueran alcanzadas. Ahora, lo que vamos a ver es que en realidad Dios sigue haciendo la obra, pero lo hace también a través de la iglesia. Y si te fijas aquí, decíamos que la iglesia entonces está formada por aquellos que se han arrepentido, por aquellos que han creído, por aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. Cada persona que hace eso, automáticamente se convierte en potencia, en una planta que puede dar fruto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús? Permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero dice, si ustedes permanecen en mí, como el pámpano la vid, entonces van a dar fruto. Y dice, mi Padre los va a podar para que lleven mucho fruto. ¿Por qué? Porque esto glorifica a mi Padre. Amor fraternal, cuando empezamos y hasta el día de hoy, tenemos el deseo, el anhelo de que Dios sea glorificado. No estamos buscando otra cosa, lo que queremos es que Dios sea glorificado. ¿Cómo? A través de personas como tú y como yo, que somos ordinarias, que somos falibles, que somos nada especial, pero que Dios puede poner su gloria, puede poner su gracia, su amor en nosotros para mostrarlo a otras personas y que pueden llegar a conocer a Dios. Saben, una de las cosas que me llama la atención es cómo por mucho tiempo en algunos lugares la iglesia parecía inaccesible para mucha gente. Es decir, tú llegabas y veías al pastor con un traje, ¿no?, inmaculado, ¿no?, la corbata, peinado, bien peinado, no como yo, bien peinado, ¿no?, con una voz así, ¿no?, y esa predicación de yo soy más santo que todos, y donde la gente veía al pastor con admiración, así como, órale, ¿no?, pastor, ore por mí porque usted sí está cerca del cielo. Lo que queremos hacer y lo que hemos pretendido a lo largo de estos 10 años es que podamos entender lo que dice la Biblia, que todos somos coherederos con Cristo, que Dios no tiene favoritos, que Dios no tiene gente especial, que Dios nos ha llamado a todos como parte de su cuerpo y en eso estamos, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son las características que tenemos aquí en esta primera iglesia que se estaba formando, vamos a decir, se estaba formalizando. Y quiero que tengas esto en mente. Si quieres escribirlo, está bien. Los cristianos traen cuaderno y traen lápiz o en su computadora escriben en su teléfono, pero es importante que estés tomando notas. Las características de una iglesia saludable, ok. Una iglesia saludable tiene como características su amor a Dios, amor por su gente y amor por su obra en el mundo. Una iglesia saludable tiene como características su amor a Dios, su amor por su gente y su amor por su obra en el mundo. Me refiero por la obra de Dios y me refiero a la gente de Dios. Y quiero que, basado en estas 3 características, vayamos viendo este pasaje que estábamos aquí. Ok, amar a Dios. La primera cosa que quiero decirte de amar a Dios tiene que ver con su palabra. ¿Por qué? Jesucristo dijo que amarlo a Él significaba guardar su palabra. En Juan 14:15 Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos.
la palabra de Dios es importante, es fundamental para que podamos conocer a Dios. Y la manera en que podemos amar a Dios es cuando le conocemos a Él, cuando le buscamos a Él. De hecho, en Mateo 28:19, ustedes lo saben de memoria probablemente, Jesús ordena a los discípulos que vayan y hagan más discípulos, que los bauticen y que les enseñen ¿a qué? A guardar todas estas cosas, a guardar su palabra. De tal manera que si tomamos las palabras de Jesús y la gran comisión, el primer mandamiento que Jesús menciona como el más grande, ¿cuál es? Amar a Dios, amar a Dios. Ahora, fíjate lo que dice en el libro de los Hechos, en el verso 42. Dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la palabra perseveraban es muy chistosa porque significa estar aferrado a algo. Y no sabemos exactamente, no tenemos una descripción que diga, esta es la enseñanza de los apóstoles en Hechos, ¿no? En Hechos 2:42. Pero sabemos por el mensaje de Pedro que básicamente les estaban enseñando lo que Jesús mismo había enseñado. Jesús en Lucas 24:27, si tú recuerdas, cuando iban estos hombres en el camino a Emaús, dice que en el versículo 27 Jesús se había acercado a ellos y venían platicando con ellos, y en el verso 25 Jesús les da unas palabras de ánimo, les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, tienes 3,000 nuevos creyentes. ¿Qué vas a hacer con ellos? Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles cómo la escritura. Ahora, piensen esto. La mayoría de ellos, si no es que todos, eran judíos. Estaban en Jerusalén. Dice que había prosélitos que no eran judíos de nacimiento, pero que habían abrazado el judaísmo. Así de que la mayoría de ellos estaban familiarizados con la escritura. Conocían el Antiguo Testamento. Pero aquí dice que Jesús a estos discípulos les explica cómo toda la escritura desde Moisés y los profetas hablan de una persona. ¿De quién hablan? Jesús. ¿Sabes? La Biblia no es el manual para tu vida. Y perdóname si te estoy contradiciendo en tus creencias. A lo que voy es que claro que encontramos dirección y consejo en la palabra de Dios, pero la Biblia no fue escrita para eso. ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? ¿Alguien tiene una idea? Para conocer a Dios. Dios, el Dios del universo, se reveló al hombre por medio de la palabra escrita. Es decir, piensen esto, Dios nos habló con palabras humanas para que pudiéramos conocerlos. Y toda la Biblia tiene un tema, se llama Jesucristo. Jesús le dijo a los escribas, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús sabía que el tema de la escritura era su persona, así de que los primeros discípulos, esos 3,000 creyentes del día de Pentecostés, lo primero que hacían era perseveraban, se aferraban a la doctrina. Ahora, hoy en día, para muchas iglesias, hablar de doctrina es hablar muy religioso. Dicen, no, aquí la doctrina no. Aquí el cambio, la mejora, que seas una mejor persona, que seas excelente. ¿Sabes qué? Eso no es el llamado que tenemos los cristianos. Y otra vez te digo, si tú estás en un grupo de personas que aplican principios bíblicos para ser mejor personas, pues te felicito, pero eso no es la iglesia. La iglesia tiene como requisito gente que se ha arrepentido, gente que ha recibido a Jesucristo y gente que reconoce la necesidad de profundizar en su conocimiento del Salvador, del Mesías. Así de que estas personas, como creyentes, perseveraban en el estudio de la palabra de Dios. Y entonces, una forma de amar a Dios es cuando
amamos la palabra, cuando enseñamos la palabra. Y una de las cosas por las cuales abrazamos el movimiento de Calvary Chapel hace 10 años, y hace 10 años empezamos con esto. Empezamos estudiando Romanos, ¿se acuerdan? Empezamos estudiando el libro de Romanos. Y desde aquel momento decidimos que nuestra enseñanza iba a ser toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Pablo insiste en el Nuevo Testamento cuando escribe a sus, vamos a decir, a los pastores, a los siervos, y les dice que se mantengan en la doctrina, que se mantengan enfocados en la enseñanza. Nunca Pablo dice, hagan buenos programas, motiven a la gente emocionalmente. No, Pablo anima a sus discípulos. Si vas a Timoteo, a 1 Timoteo, a 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, le escribe a Timoteo y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. De hecho, cuando tú ves los requisitos para un obispo, y hemos hablado acerca de esto, básicamente, allí mismo en el capítulo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿qué más? Apto para enseñar. Esa es la única calificación técnica, que pueda enseñar. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a este joven ministro Timoteo, ocúpate en la exhortación, la lectura, exhortación y la enseñanza, porque esa es la base sobre la cual conocemos al Señor. Si te vas allí mismo, pero ahora al versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios usa su palabra para que nosotros podamos conocerlo a Él, para que nosotros podamos amarle a Él. Ahora, ¿cómo puedes amar al Dios que no conoces? Mucha gente se hace falsas ideas acerca de Dios. Mucha gente se acerca a Dios porque está buscando un favor. Y entonces, cuando Dios no es de la manera que la persona piensa, la gente se decepciona y mucha gente abandona la fe. Una fe que en realidad nunca tuvo porque nunca conoció al Dios verdadero. Aquí está diciendo, perseveraban, persistían, se aferraban a la doctrina de los apóstoles. Ve un poquito adelante a Tito, al capítulo 1, y hablando nuevamente de los requisitos de los que sirven, dice allí en el versículo 8, capítulo 1, dice que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. También dice que debe ser dueño de sí mismo. Y luego mira el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si tú amas la palabra de Dios, o más bien, vamos a usarlo como cuestionario, ¿amas la palabra de Dios? ¿Amamos la palabra de Dios? Una característica de una iglesia sana, una iglesia saludable, es que tiene este amor por la palabra de Dios. Ahora, en algún momento me tocó compartir de 2 de Timoteo, y 2 de Timoteo es el momento final de Pablo. Pablo está por morir, y decimos, cuando una persona va a morir, te va a decir cosas importantes, no te va a preguntar por el tipo de cambio y si anotó gol el Chicharito contra El Salvador, eso no es relevante, tienes que decir las cosas importantes. Y en 2 de Timoteo, Pablo, en el capítulo 4, le dice a Timoteo, le escribe, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? Tus buenos consejos, que prediques las filosofías, que prediques tus experiencias. No, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una característica, y como persona nos sirve porque te
¿Te gusta leer la palabra de Dios? ¿Disfrutas la palabra de Dios? Si no, a lo mejor necesitas arrepentirte y recibir al Señor. El asunto es que una forma en que podemos evaluar la salud, la sanidad de una iglesia, es porque enseña la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se revela a sí mismo en ella. ¿Ok? Si no estamos creciendo en entendimiento de Dios, si no estamos creciendo en aplicación de la palabra en nuestra vida, no vamos a crecer en nuestra devoción a Dios. Ok, número 2 o subinciso. Amar a Dios significa también adorar a Dios. El amar a Dios nos lleva a adorarle. Y es una consecuencia natural de conocerle. Si tú conoces a Dios en su palabra, si tú experimentas su amor, su gracia, su poder, si tú puedes ver su grandeza, la consecuencia natural es que le adores. Por eso también es importante, la adoración no es la música. Cuando aquí cantamos, tú puedes cantar también música cristiana, no significa que estás adorando a Dios. Adoras a Dios cuando en tu corazón has experimentado su gracia, su poder, su amor. Cuando conoces a Dios, entonces puedes ir y adorarle en respuesta a lo que Él ya te ha dado a ti, en lo que Dios ha puesto en ti, en lo que Dios ha derramado en ti. ¿Y dónde aparece esto en el libro de Hechos? Ok, vamos otra vez al libro de Hechos, al capítulo 4. Y mira, vamos a empezar en el verso 42 otra vez. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, quiero detenerme en lo que dice el partimiento del pan. El partimiento del pan básicamente se está refiriendo a la Santa Cena. Al hecho de que los cristianos, los primeros creyentes, no solamente se aferraban a la enseñanza, sino que continuamente experimentaban lo que es el partimiento del pan. ¿Qué significa partir el pan? ¿Han participado en la Santa Cena la mayoría? Normalmente la tenemos entre semana, los miércoles. Pero cuando partimos el pan, lo que hacemos es recordar lo que Jesús hizo. Recordar cómo Jesús dio su cuerpo, cómo Jesús derramó su sangre por nosotros. De tal manera que estamos recordando lo que Él ha hecho y estamos anunciando su regreso. Creemos que Jesús va a regresar, pero mientras regresa queremos adorarle y queremos darle gracias y queremos mantener presente su obra por nosotros. Esa es una forma de adoración. Pero no solamente eso, dice en el verso 42 que también perseveraban ¿en qué? En las oraciones. La oración es una forma de adoración. Ahora, estoy leyendo un libro que se llama, si a alguien le interesa, no me está preguntando, pero por si a alguien le interesa, se llama Orando la Biblia. Me lo recomendó Quique hace poco y empecé a leerlo. Y básicamente dice que los cristianos muchas veces tenemos un problema. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? No sé, pero piensa en esto. Dice, a veces los cristianos nos enfadamos de orar porque oramos las mismas cosas por las mismas cosas. Es decir, decimos las mismas palabras por las mismas cosas. Por ejemplo, todas las mañanas, Señor, gracias por este día, bendice mi trabajo, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, dame el pan, guárdame, bla, 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 y te vas. Y en la noche, Señor, gracias por este día, gracias por el trabajo, gracias por el bla, 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 bla. Al otro día, Señor, gracias por este día, gracias por el trabajo, bendice a mis hijos, bendice a mi esposo. No está mal que pidas las mismas cosas. El asunto es que a veces llegas a aburrirte de eso. Pero te voy a dar el tip, si no compras el libro, ya te estoy dando medio libro. Lee los salmos. Los salmos son oraciones, son cantos de hombres a Dios y son un modelo para orar también nosotros. Podemos tomarlos y orar los salmos. Es algo que aquí algunos a lo mejor lo han notado, pero he hecho en las mañanas los servidores y es algo que estoy aprendiendo a hacer. Pero orar es un acto de adoración. De hecho, estar ahorita aguantándome aquí es un acto de adoración a Dios. Si lo estás haciendo por la actitud correcta, si no es porque tu esposa te trajo, si no es porque tu papá te trajo o tu mamá te trajo, si tú estás con la actitud de decir, Señor, apenas si aguanto a este tipo, pero lo hago por ti, entonces estás adorando a Dios.
Sí, el hecho de dedicar tiempo a Dios, el hecho de dedicar recursos, de ofrecer nuestros dones, de nuestros trabajos, las cosas más cotidianas, hacerlas con una dedicatoria a Dios, es un acto de adoración. Pero corporativamente como iglesia, cuando juntos partimos el pan, cuando juntos oramos, estamos adorando a nuestro Dios. Pero no es lo único. Si tú vas allí adelantito en el verso 47, mira lo que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La alabanza a Dios es otro acto de adoración. Y aquí la alabanza no solamente es cuando estamos aquí cantando. La alabanza también la podemos hacer mientras te bañas. ¿Alguien de ustedes alaba a Dios mientras se baña? Lo puedes hacer, sí, en voz baja para que no molestes a los vecinos o a los que vienen en tu casa, pero tú puedes hacerlo. La alabanza a Dios es un acto de adoración. Ahora, vemos que estos cristianos primitivos tenían estas características de manera cotidiana. No era algo que se reunían especialmente a hacer. Nos vemos el domingo para adorar al Señor. Muchas veces aquí, a lo mejor entre ustedes hay gente que de domingo a domingo adora a Dios, pero ellos no. Dice que perseveraban en estas cosas, que todos los días, que continuamente lo estaban haciendo. Entonces era una característica que tenían los primeros creyentes. Ahora, si tú lees en el libro de Efesios, te vas a dar cuenta que menciona que en Efesios 5, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, una característica precisamente de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la forma en que alabamos a Dios. En Efesios 5, mira lo que dice en el versículo 18. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, tú puedes adorar a Dios cuando tienes gratitud para Dios, cuando das gracias a Dios, cuando alabas a Dios, cuando cantas al Señor. Imagínate, dice, háblense con salmos. Mirad cuán bueno, hermanos, y no cantando un salmo. Dice, qué cursi, ¿no? Pero lo que está hablando es de la actitud con la que todos los días podemos hablar de nuestro Dios. Cómo podemos darle gracias por todo lo que hemos recibido. Ese era un estilo de vida en la iglesia primitiva. ¿Ok? Entonces vemos que esta es la primer característica que tenía una iglesia saludable: amor a Dios, reflejado en amor por la palabra y en adoración. ¿Sí? Ellos habían aprendido a poner su mente en las cosas de arriba, la mira en las cosas de arriba, y por eso continuamente adoraban a Dios. Segunda característica, amor por su pueblo, decíamos. Regrésate otra vez a Hechos capítulo 2 al verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esa palabra comunión es la palabra favorita de Mike, la palabra koinonía. Es un término que los jóvenes continuamente hacen referencia. Y la palabra significa participar de algo en común. Participar de algo. Y aquí, si tú lo pones en contexto, decía que la Trinidad participa de la misma naturaleza, participa de los mismos atributos, tiene comunión. Si tú lees Juan, el capítulo 1, comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y esta partecita es a la que hago referencia, y el Verbo estaba con Dios. Y cuando dice eso, básicamente habla de una relación cara a cara continuamente. Comunión habla de que la familia de Dios participa de cosas en común. Tenemos en común un Dios, una fe, un espíritu, tenemos el mismo objetivo, pero dice que ellos perseveraban en la comunión. Y es imposible que tú ames a Dios y aborrezcas a tu hermano. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? El segundo gran mandamiento que el Señor Jesús dio. Amarás a Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está hablando otra vez, no puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano, simplemente no es compatible.
De tal manera entonces que mi mamá decía un dicho, y eso aplica cuando te vas a casar, me dice, si quieres a la flor, quieres a las hojas de alrededor, ¿sí? Es decir, a la familia. Y con Dios es lo mismo, si amas al Señor, tienes que amar a todas las hojas, ¿no? Que algunas hojas, mamacita querida, pero el Señor son parte de la planta, tenemos que aprender a amarlas, ¿sí? Amamos a los hermanos, amamos a la familia de Dios. Ciertamente es más fácil amar a Cristo que amar a su iglesia, pero es imposible que amemos a la cabeza y no amemos al cuerpo. ¿Ok? Ahora, tenemos que aprender que la iglesia no es perfecta. Es bien importante. De hecho, necesitamos ser conscientes de eso para que podamos amarnos unos a otros. Voltea con el hermano que tienes a tu lado, a un lado y al otro. Voltea, por favor, voltea, míralos. No son perfectos, ninguno de ellos es perfecto, pero ¿sabes qué? Si te ves tú, si somos honestos, nosotros, de verdad, hay algunos de nosotros que apenas nuestra esposa y a veces nos aguanta, ¿sí? No somos perfectos, pero somos llamados para que como familia podamos soportarnos unos a otros. De hecho, el libro de Colosenses, si tú vas a Colosenses 3, nos dice cuál es la receta para poder aguantarnos. En Colosenses capítulo 3, el verso 12 dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. ¿Tienes problemas con alguien? Ahí está, como Cristo te perdonó, perdónalo. ¿Sí? Sopórtalo, ámalo, ponte esa vestidura, ese traje de entrañable misericordia, como escogido de Dios. Usa la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y esa es la parte más divertida de ser parte de la iglesia. Tener que aguantar a los hermanos. ¿Sí? El Señor a través de eso va tratando con nosotros, para que nos demos cuenta también de cuánto nos falta a nosotros para ser como Cristo. ¿Ok? Pero decíamos entonces que koinonía significa compartir en común. Eso es lo que vimos ahí en el versículo. Ahora, fíjate en este pasaje cuántas cosas compartían en común. Bueno, primero compartían en común la salvación. En el verso 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vete al verso 44 y dice lo mismo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, no solamente compartían la fe, sino que también compartían tiempo juntos. El verso 42 dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Y eso es bien importante. ¿Cuánto tiempo pasas con la familia de Dios en la semana? Piensa, ¿cuánto tiempo pasas con creyentes? ¿Cuánto tiempo pasas con gente que comparte tantas cosas en común? Bueno, yo me junto con mi comadre y tenemos en común las novelas y el chisme, y yo me junto con mis amigos y tenemos en común esto y lo otro. Los hombres no somos tan chismosos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos otras cosas en común. Pero dice, comunión, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Cuánto tiempo pasas con hermanos, con familia en Cristo durante la semana? Dios nos ha llamado no solamente para que nos veamos aquí en la iglesia, sino para que pasemos tiempo juntos, para que podamos convivir, para que podamos compartir. Ahora, no solamente tiempo juntos. Si vas al versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, partían el pan mientras adoramos a Dios, compartimos asuntos espirituales también. Mientras perseveraban en la oración, compartimos cosas espirituales también. Yo les pregunto, ¿tienes alguna persona con la que intercambies oración? Alguien que digas, oye, ora por mí, mira, tengo esto.
O alguien que te diga, estoy orando por ti. ¿Lo haces? La Biblia nos llama a que compartamos las cosas espirituales. Te reúnes con tu comadre, con tu compadre, se reúnen con los amigos y comparten asuntos espirituales y hablan del Señor y dan testimonio de lo que el Señor ha hecho. Dice, no solamente compartían la fe, no solamente pasaban tiempo juntos, compartían las cosas espirituales. Y no solamente eso, si te vas al versículo 45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Compartían las cosas materiales también. ¿Estás compartiendo con alguien de la familia en Cristo? ¿Sí? Le dices, ¿sabes qué? Hice albóndigas, te voy a llevar unas cuantas, ¿no? Sí, qué bueno, porque mira, yo aquí tengo unos chiles rellenos. Si alguien hace chiles rellenos, los puede compartir conmigo. No, estás compartiendo lo que el Señor te ha dado. Compartes con otros. No solamente los asuntos espirituales, compartían la fe, compartían el tiempo, compartían las cosas espirituales y compartían las cosas materiales. Por lo tanto, una iglesia saludable está caracterizada no solamente por el amor a Dios, sino también por el amor a su gente, al amor a su pueblo. ¿Sí queda claro? Si tú no amas a el cuerpo, si tú no amas a los hermanos, es complicado creer que ames al Señor. No puedes amar a la cabeza y aborrecer al cuerpo. Número 3, amor por su obra en el mundo. Y para terminar, si tú regresas allí, en el Hechos 2, pues no vemos que diga que juntos salían a predicar el Evangelio. No lo menciona así. Pero si tú te fijas en el verso 47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú lees el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta de algo. La gente, claro que escuchaba el mensaje del Evangelio, pero lo que veía que era el amor y la vida de los primeros creyentes. Jesús de hecho lo dijo, que el distintivo de los discípulos, ¿cuál sería? El amor que tuvieran unos por otros. El Señor es el más interesado en hacer obra de evangelismo. De hecho, aquí nos dice que es Él el que añadía cada día los que habían de ser salvos. Sin embargo, la vida que tenían en común los discípulos impactaba al mundo. La manera en que se amaban impactaba a la gente. Y vemos aquí, si tú te vas al capítulo 4:36, ahí de Hechos, que los discípulos sí predicaban el Evangelio. De hecho, después de que habían puesto en la cárcel a Juan y a Pedro por andar compartiendo la palabra, los liberan y dice en el capítulo 4, verso 23, que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una iglesia sana, una iglesia saludable, va a tener un amor por la obra de Dios en el mundo. Y vamos a estar listos para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y no solamente para hablarla, sino porque estamos viviendo la palabra de Dios. La pregunta para ti, para mí es: ¿has hablado últimamente la palabra de Dios con denuedo? ¿Estás compartiendo el mensaje del Evangelio? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra?
Si no, tenemos que revisar qué estamos haciendo. Y esa es básicamente la pregunta del día de hoy. Si nosotros amamos a Dios, si amamos a su pueblo, si amamos su obra, Dios va a ser glorificado. Y Dios quiere que tú seas parte de lo que Él está haciendo. Y Dios quiere que Amor Fraternal sea un instrumento en esta ciudad para gloria de Dios. La pregunta es si tú quieres hacer eso también. Si tú estás listo para que Dios te use. Y como hablaba al principio, el cuerpo tiene que estar saludable y eso implica que todos los miembros son saludables, que todos están funcionando. Y a lo mejor estamos muy acostumbrados, no sé si nada más aquí o en general, a que un grupo de personas haga la obra, a que algún grupo de personas sean los que sirvan y otros sean los que vayan y otros los que hagan. Pero en realidad Dios quiere que todos estemos involucrados. Dios te ha llamado a ti para que seas parte activa de esto. Y para empezar, hoy lo vamos a poner en práctica. Y te voy a pedir que te pongas de pie, todos, por favor. Y vamos a orar para que el Señor, primero que nada, nos lleve a que funcionemos como miembros. Que todos nosotros realmente estemos dispuestos a ser usados por Dios. Y para que el Señor a través de esta iglesia también sea glorificado en esta ciudad donde nos ha puesto. Y no lo sabemos, quizá en otros lugares. Lisette salió de aquí, está en Ensenada, Lisette regresa, no sabemos si se queda, si se va, no sabemos si alguien salga después, pero queremos estar listos para que el Señor nos use como Él quiere. ¿Por qué? Porque queremos que Amor Fraternal sea famoso y sea conocido. No, de hecho no es eso. Es porque queremos que Dios sea glorificado. Lo que hacemos aquí, lo hacemos porque como cantábamos, Cristo es el centro. Todo lo hacemos porque Él es la razón. Y si no hablamos de Cristo, y si no adoramos a Cristo, y si no servimos a Cristo, entonces no somos cristianos. Somos cualquier otra cosa menos cristianos. Así de que nuestra oración, y digo nuestra porque ustedes van a reunirse ahí, grupos de 3 o 4, allí donde están, y van a orar para que el Señor los use a ustedes en lo individual y para que el Señor nos use colectivamente como su cuerpo en este lugar, en esta ciudad. ¿Ok? Entonces, voltéate con la persona y oran. Nadie solo, todos con un grupo de personas. Señor, úsame, enséñame a amarte, enséñame a amar a tu pueblo, enséñame a amar tu obra para que podamos dar fruto y que tú seas glorificado. Ese es el objetivo, que el Señor sea glorificado en todas las cosas.
Señor, te damos gracias porque nos has llamado a ser parte de tu familia, porque tú, Señor, nos has hecho parte de tu cuerpo. Has puesto tu Espíritu Santo en nosotros y nos has llamado, Señor, para que seamos instrumento en tu mano. Señor, moldéanos a cada uno de los que estamos aquí. Haznos útiles, Señor, para tu obra. Llévanos a amarte a ti por sobre todas las cosas. Enséñanos a amarte mientras leemos tu palabra, mientras te adoramos. Enséñanos a amar a nuestro hermano, Señor. Tú has puesto tu amor en nosotros, que podamos practicar ese amor, Señor, en hechos y en verdad, que podamos compartir no solamente el tiempo, no solamente los asuntos espirituales, Señor, sino también compartir lo material, lo que tú pones en nuestra mano con aquellos también cuando están en necesidad. Y enséñanos a amar tu obra, Padre, que estemos listos, dispuestos para ser usados por ti. Señor, tú eres el que hace la obra, tú eres el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. No es nuestro esfuerzo, pero Señor,